Muy buenas tardes, queridos estudiantes, profesora Absalón, nuestra presentadora del día de hoy, la profesora Andrea Marcela Maecha. Es un gusto y un honor para el doctorado interinstitucional en educación abrir este espacio que hace parte del seminario permanente Miradas Contemporáneas en Educación. En esta oportunidad, para pensar y problematizar el significado de las pedagogías críticas en tiempos de decolonialidad. En este espacio, además de ser un seminario en el que hay matriculados estudiantes del doctorado interinstitucional en educación de sus tres sedes, Universidad Pedagógica, Universidad del Valle y Universidad Distrital, también hemos decidido contar con algunos invitados externos que nos van a prestar su voz y su pensamiento para poner en tensión lo que ha significado para la pedagogía crítica la emergencia de la decolonialidad, pero también para mirar cuál es la vigencia del pensamiento de Paulo Freire en la educación. Sin más preámbulos, pues tengo el gusto de presentar la primera de las conferencias, de las charlas que vamos a tener el día de hoy, titulada Emergencia de la pedagogía decolonial en Colombia, a cargo de la profesora Andrea Marcela Maecha, doctoranda del DIE-UD, que es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la UPN, magíster doctoranda del programa y del énfasis Historia y Educación Comparada, profesora de la Secretaría de Educación y de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá. Este trabajo de la profesora Andrea ha venido siendo acompañado por el doctor Absalón Jiménez Becerra, nuestro colega que nos acompaña el día de hoy y que viene haciendo un trabajo mancomunado con la profesora Andrea para rastrear la emergencia de la decolonialidad en Colombia. Profesor Absalón Jiménez es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, doctor en Educación del Acuerdo Interinstitucional Universidad Pedagógica Nacional, Valle y Universidad Distrital, profesor titular de la Universidad Distrital, en la maestría Educación, y sus líneas de investigación se enmarcan en la historia social y política de los siglos XX y XXI en Colombia y en la historia de la infancia, el maestro y la pedagogía en el mismo periodo. Les agradezco a los que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live. Si tienen preguntas, inquietudes, irlas anotando para al final tener la oportunidad de dialogar más a fondo con la profesora Andrea Marcela Maecha, que nos va a compartir parte de sus pesquisas investigativas en la materia. Profesora Absalón, el micrófono es todo tuyo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación a mi compañera Pilar y también la presencia de todos ustedes y el papel protagónico que hoy va a jugar Andrea en su presentación. Bueno, yo quisiera como introducir el seminario hablando un poco del título tan bonito que se definió, la cátedra en el sentido de la pedagogía crítica en tiempos decoloniales y pensar un poco el tiempo decolonial para darle la entrada luego a Marcela y para que desarrolle una presentación de su trabajo que yo les hablaba a mis compañeros del doctorado cuando se pensó la cátedra, de que la investigación de Marcela pues merece ser escuchada y dar apertura a la discusión en este semestre. Bueno, lo primero es hablar un poco del tiempo decolonial, ¿no? En el sentido en que ubicamos el tiempo decolonial en cierta perspectiva de lo que es el tiempo presente, ¿no? Y el tiempo presente es un tiempo diluido, un tiempo líquido, un tiempo que se nos va de las manos a diario y que en ocasiones no lo reflexionamos ni lo problematizamos, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con nuestro presente y por qué efectivamente nuestro presente es mucho más, desde la perspectiva de Bauman, líquido, ¿no? Un tiempo un poco más inclusive superficial, un tiempo que efectivamente es ausencia del pasado y es rompimiento del pasado, ¿no? Hoy en día las jóvenes generaciones no les interesa en ocasiones escuchar el pasado, inclusive el pasado reciente, el pasado, por ejemplo,
histórico del país, el origen de la violencia, el 9 de abril del 48, el Bogotazo, o los periodos de la violencia, sino efectivamente lo que les interesa es dar cuenta de un presente que es ruptura. Y eso lo hemos trabajado los historiadores con gran preocupación en el sentido en que nos cuesta mucho desarrollar nuestras eh, explicaciones, nuestras cátedras, en el sentido en que sí hay un desinterés de ese pasado. Y es un presente que también cuestiona al pasado, ¿no? Desde la perspectiva de colonial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los, ante todo, estos textos, una epistemología del sur, de Buenaventura de Sousa Santos, es una posición crítica a las ciencias sociales modernas y es una posición también de rompimiento con esas ciencias sociales modernas. Entonces, como que la pregunta inicial es ubicarla en las pedagogías coloniales, en esa historia del tiempo presente, que es un presente, yo diría, eh, eh, muy líquido, muy superficial y es rompimiento del pasado, inclusive del pasado inmediato. Ya lo otro es que efectivamente el presente que estamos viviendo es un presente eminentemente subjetivo, de cuándo nace la subjetividad o cuándo la subjetividad comienza a constituirse en un referente fundamental de las ciencias sociales, en el sentido en que la subjetividad da cuenta de la constitución de nuestra identidad y nuestra individualidad. Algunos la ubican en mayo del 68, ¿no? Todo lo que ocurre en Francia en mayo del 68, la reivindicación de las nuevas subjetividades, de las identidades y de la sexualidad como un elemento consustancial a la identidad del sujeto. También la reivindicación de la defensa del medio ambiente, el pacifismo, por ejemplo. Todo ocurre, todas esas nuevas subjetividades emergen en mayo del 68. Ahí hay un presente que aún en día está, yo diría, siendo muy reivindicado por los sujetos y las organizaciones sociales. Eh, y viene pues toda la discusión que ocurre en el año 89 con la caída del muro de Berlín, porque el tiempo presente también se rompen con esos macro discursos y con esas grandes ideologías políticas y los metarrelatos, ¿no? Ahí ocurre algo y efectivamente ocurre un rompimiento también político de los metarrelatos que ha afectado mucho las ciencias sociales. Pero ya en el campo de las ciencias sociales hay que ubicar de cuándo acá efectivamente aparece el tiempo de colonial. Y eso lo discutíamos un poco con Andrea en el marco de lo que ha sido el avance de su trabajo de grado, ¿no? Y hablábamos cómo efectivamente en el tiempo de colonial, yo diría, o esta perspectiva de colonial en las ciencias sociales tiene, yo diría, dos puntos claves. Uno que es el texto de Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, año 96, donde efectivamente él hace un cuestionamiento fuerte a las ciencias sociales por su carácter eurocéntrico, marxista y burgués, ¿no? Unas ciencias sociales que se empoderaron pensando desde Europa al mundo, unas ciencias sociales lideradas por la historia, la sociología, la ciencia política, la antropología y la economía, al quinteto, que son ciencias sociales que reivindicaron un proceso en presente eminentemente liberal y un presente capitalista, burgués y machista. Ahí hay, yo diría, en Immanuel Wallerstein unos elementos claves de dar cuenta de en qué momento comienza a surgir la decolonialidad en el año 96 y luego viene un texto de él, Impensar las ciencias sociales, que tiene como primera fecha de publicación el año 98. Yo siento que en Impensar las ciencias sociales hay un objetivo fundamental de Immanuel Wallerstein, que es de construir las ciencias sociales modernas o dar un primer paso en ese sentido. Y también reivindicar cómo de las ciencias sociales modernas nos queda un elemento clave que es el sistema mundo, el capitalismo, como un elemento a cuestionar y también en términos de lo que es en el mundo académico el cuestionamiento de esas ciencias sociales modernas por ser eurocéntricas, machistas y burguesas y nos abre la puerta para pensar nuevas epistemes y nuevas posturas, yo diría, eh, oh, eh, pensadas desde un principio que Foucault en su momento denominó como la multicausalidad, es decir, y otra episteme que efectivamente comienza a ser cuestionada y trabajada. Hay otro punto como clave para pensar las epistemologías del TUSUR, que es la obra de hoy muy cuestionado Buenaventura de Sousa Santos, una epistemología del sur, año 2009, ¿no? Este libro pues es fundamental que también lo ubiquen en el sentido en que Buenaventura de Sousa Santos reivindica una epistemología del sur, reivindicando los saberes y las posturas epistémicas
de esos que no son escuchados o no han sido escuchados y reivindicados por las ciencias sociales modernas, ¿no? Y a mí me llama la atención la apertura del libro, ¿no? Que efectivamente él inicia la discusión dando cuenta de un ensayo de Rousseau, porque Rousseau pues, es una persona bien interesante de rastrear, y el primer ensayo con el cual Rousseau se da a conocer como filósofo es un ensayo donde cuestiona la ciencia y el arte, el avance de la ciencia y el arte moderno, en el sentido de si ese avance nos hace mejores seres humanos. Y en ese primer ensayo de ese joven filósofo Rousseau, él concluye que no, ¿no? El avance de la ciencia y el arte no garantiza que seamos mejores sujetos, mejores individuos, mejores personas, y que efectivamente el avance de la ciencia es uno, pero el ser humano puede seguir siendo tan salvaje y tan instintivo si no se da un proceso, yo diría, de ilustración y de formación. Es decir, hay un cuestionamiento fuerte y desde ahí se agarra Buenaventura Sousa Santos para cuestionar la ciencia moderna. También pues viene una discusión fuerte en torno a lo que es esos otros saberes desde la perspectiva del sentido común, en el plano cotidiano, la manera como nos apropiamos de un conocimiento que ha sido históricamente desconocido por la ciencia social moderna, y es una reivindicación no solamente de Buenaventura, sino de la microsociología y la sociología subjetivista. Bueno, pero sea la discusión, y yo diría clave, ese otro mojón de epistemología del sur, en el sentido en que da cuenta de ese tiempo de colonial. Y hablábamos con Andrea en el sentido de que ese tiempo de colonial, y Andrea también me hacía unas aclaraciones y que va a abordar ahora, de si hablar de colonial o descolonial. Yo hablo de colonial porque es lo que he venido pensando a lo largo de este último pues, periodo de producto de la tutoría. Ese tiempo de colonial es un tiempo eminentemente transdisciplinar, ¿no? Es decir, efectivamente la transdisciplinaridad es consustancial a las ciencias sociales contemporáneas, y esa transdisciplinaridad da cuenta de nuevas posturas en términos de lo que son las epistemes contemporáneas. Es un tiempo también eminentemente transversal, ¿no? Es decir, la transversalidad del currículo es algo que poco a poco se va instalando a lo largo de estos últimos años, 15 años, 10 años en las ciencias sociales colombianas, ¿no? Donde efectivamente la transversalidad del currículo demanda unas temáticas eminentemente políticas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cátedra de paz, todo lo que tiene que ver con las cátedras de medio ambiente, de sexualidad, el tema afro, o sea, todos esos temas que había desconocido las ciencias sociales en la escuela, por ejemplo, y esos otros saberes, por ejemplo, hoy en día poco a poco se instalan en la escuela a través de la transversalidad del currículo, que es algo que muy seguramente vamos a discutir en una de las sesiones acá. Eh, Otro elemento clave es, ante todo, el carácter multicausal del evento, ¿no? Es, de hecho, cuando Foucault habla del acontecimiento, el acontecimiento como no, una irrupción eminentemente discursiva, ¿no? Que rompe, pero también tiene un pliegue y es una resistencia con otras prácticas y demás, él habla de un elemento clave que es la multicausalidad. Y yo siento que ante todo, las pedagogías decoloniales o estas posturas decoloniales en las ciencias sociales se mueven en esa lógica multicausal y compleja, que tienen como objetivo cuestionar esos colonialismos de los que muy seguramente se van a hablar a lo largo de este semestre, ¿no? Ese colonialismo del ser, del saber y del poder, yo diría, se mueven unas lógicas que van a ser cuestionadas en el sentido en que, desde la perspectiva de la ciencia social moderna, hubo un principio de causalidad unívoco, ¿me entienden? Hoy en día, efectivamente, se va a cuestionar ese concepto de causalidad que estableció la ciencia moderna de una manera muy particular, muy unívoca, y hay unas perspectivas, yo diría, mucho más plurales para el abordaje. Ese elemento para mí es clave. Ya lo otro tiene que ver ante todo con la incidencia que este tema de colonialidad tiene en las pedagogías contemporáneas, o estas posturas críticas, que es lo que efectivamente va a abordar Andrea Marcela en su exposición, porque efectivamente, eh, querámoslo o no reconocer, ha afectado a la escuela y ha afectado nuestras prácticas estos nuevos discursos. Hace unos años yo hablaba con mi coordinador de entonces, con el profesor Harold,
Castañeda, yo hablaba de que para mí estas discusiones tenían un carácter más político que académico y Harold decía, no, eso tiene un carácter académico, Salón. Tiene un carácter académico en el sentido en que efectivamente tiene que ver ante todo con esas, yo diría, temáticas y objetos, sujetos que han sido desconocidos por las ciencias sociales modernas y que dan cuenta de nuevas posturas. Entonces, eso es el elemento clave que vamos a discutir a lo largo del semestre. Yo cerraría ahí para darle espacio a Andrea Marcela y darle inicio al seminario, pues creo que en algún momento voy a extenderme un poquito más, pero quería darle la entrada a Andrea, ante todo cuestionándonos o reflexionando sobre el tiempo de colonial, ¿no? Que es clave, ¿no? El tiempo de colonial, de cuándo acá se puede hablar de ese tiempo de colonial en las ciencias sociales, es algo que queda también ahí como tarea de reflexión. Cierro ahí. Dale, Andrea. Bien, buenas noches para todos y para todas. Profesores, buenas noches. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Es un honor para mí haber sido invitada para hacer la apertura de esta cátedra de pedagogías críticas en tiempos de colonialidad por parte del maestro Absalón Jiménez y de la profesora Pilar Méndez. Entonces, pues primero que todo, reiterar mi agradecimiento por permitir compartir algunos de los hallazgos que he podido lograr tener en este trabajo de proyecto doctoral. Yo titulé esta presentación como Emergencia de la Pedagogía Descolonial en Colombia, pero esto hace parte de los avances investigativos del proyecto de tesis doctoral titulado La Pedagogía Descolonial, Emergencia de Discursos y Prácticas Curriculares en programas de licenciaturas de Ciencias Sociales en Bogotá en el periodo de tiempo 2010-2020. Bueno, para generar un poco de sintonía en digamos como con lo que ustedes planteaban de manera gruesa con la cátedra, quise mostrar de alguna manera cómo el pensamiento decolonial y las luchas descoloniales de alguna manera emergieron de manera paralela con la obra de Paulo Freire, ¿sí? Se puede de alguna manera afirmar o pensar que, por ejemplo, el pensamiento de Aimé Césaire, recogido en su discurso sobre el colonialismo en 1950, toda la producción teórica de Frantz Fanon, que también se puede de alguna manera materializar en el texto Piel Negra, Máscaras Blancas, publicado en 1952, Los Condenados de la Tierra, también de este autor, publicado en 1961, Albert Memmi, con El Retrato de un Colonizado, publicado en el 57, y todas las reflexiones de los teóricos de la dependencia y la teología de la liberación junto con las luchas revolucionarias y anticolonialistas en el mundo durante los años 70 emergieron de manera paralela con la obra y el pensamiento de Paulo Freire. Paralelo a estas propuestas que levantaron sus voces de resistencia ante la hegemonía colonial del pensamiento europeo, erigido como pensamiento único. Por tanto, quería plantear un poco que la obra de Paulo Freire de alguna manera inspiró a todas las luchas descoloniales y al pensamiento decolonial. El hecho de que estuviesen configurándose de manera paralela permitió también que todo el constructo decolonial bebiera del pensamiento y de la obra de Paulo Freire. Me voy a permitir, antes de entrar como en toda la configuración epistémica de la pedagogía descolonial en Colombia, hablar de cuáles fueron como las condiciones de posibilidad que permiten que hoy podamos hablar de que hay un campo emergente, un campo epistémico emergente respecto a la pedagogía en clave descolonial. En primera medida, quiero contarles un poco qué me lleva a mí a plantear este trabajo de investigación. Y tiene que ver con empezar a pensar en la posibilidad de que las tensiones entre la colonialidad del saber y la pedagogía y la manera también como todo el pensamiento de colonial y las luchas descoloniales interrogan en primera medida a la pedagogía como campo de disciplinar y cómo la refinación de estas tensiones podían
primero permitir que se diera un diálogo de saberes que generara nuevos campos de conocimiento y expresiones culturales diversas, pero cómo este diálogo de saberes podía materializarse y encontrar un lugar para circular en el campo educativo y por ende pues en los currículos, ya sean escolares o en educación superior. En el continente podemos vislumbrar unas primeras condiciones de posibilidad. Primero, esto es el fruto de lucha de mujeres, pedagogos, historiadores, indígenas y comunidades afrodescendientes que ya advertían las diversas opresiones coloniales, como se puede demostrar incluso desde 1849 con toda la obra pedagógica de Simón Rodríguez, pedagogo venezolano que, como de pronto podemos referenciar, fue profesor de Simón Bolívar. Francisco Bilbao en 1892, escritor y filósofo chileno en su obra América en Peligro. Aquí quiero hacer de pronto una puntualidad y me remonto a estas fechas porque se piensa que lo descolonial o las luchas descoloniales o el pensamiento decolonial emerge más o menos sobre el año 2000, pero es importante reconocer que esta emergencia tiene unos caminos ya recorridos por estos grupos que les estaba mencionando acá en un inicio. Está también Fausto Reinaga en 1969, que es un intelectual quechua aymara, Leopoldo Sea en el 71, filósofo mexicano con su obra Latinoamérica, Emancipación y Neocolonialismo, Angela Davis en el 81, activista política y profesora estadounidense con todas las críticas a la segregación racial, Gregorio Wimber en el 81 también, escritor, investigador y docente argentino. Silvia Rivera Cusicanqui en el 90, también con unas obras muy importantes que se publican sobre esta época, socióloga, historiadora, académica y activista de origen aymara. Adriana Puigros, pedagoga y escritora argentina, e incluso podríamos ir un poco más antes, mucho antes, perdón, con las críticas a la colonialidad que se remontan a la conquista con todas las crónicas de Indias de Fray Bartolomé de las Casas en 1550. Este recorrido, como les digo, es particularmente para colocar el acento en el asunto de que el pensamiento descolonial no es una, digamos, como una creación del siglo XX, sino que tiene un recorrido muchísimo anterior. Otro espacio de posibilidad que se ha generado para que la pedagogía se pueda pensar en clave descolonial ha sido el gran aporte que han realizado los feminismos descoloniales para la configuración de este campo en emergencia. Ha sido el espacio de reflexión crítico abierta por feministas descoloniales, quienes vienen generando una densa productividad académica en torno a la resistencia a la colonialidad del género, afirmando que esto se trata de una tarea práctica que, en palabras de María Lugones, nos invita a entablar una crítica de la opresión de género racializada, colonial y capitalista, heterosexualista, como una transformación vivida de lo social. Acá me permito nombrar algunas de las feministas descoloniales, se me quedan por fuera pues un montón. La primera es Rita Laura Segato, antropóloga y activista feminista argentina. Ochi Curiel, teórica del feminismo latinoamericano y caribeño, activista feminista de República Dominicana. Yuderquis Espinosa Miñoso, filósofa, investigadora, feminista, antirracista y descolonial de República Dominicana. Lorena Cafnal, activista y cofundadora del movimiento feminista comunitario territorial en Guatemala y de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario. Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, activista teórica contemporánea e historiadora boliviana. Karina Ochoa, activista, escritora y feminista mexicana. Y Diana Gómez Correal, antropóloga y feminista del sur global, colombiana, profesora de la Universidad de Los Ángeles. Digamos que estas dos partes que les acabo de enunciar nos muestran un escenario de posibilidad a nivel académico. Vamos a ver un poco cómo se genera también un escenario de posibilidad a nivel político y social. El giro a la izquierda inicia como un proceso político y social de varios gobiernos latinoamericanos durante inicios del siglo XXI. En 1999, con el ascenso de Hugo Chávez al poder político en Venezuela, Lagos y Bachelet en Chile, Vázquez en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. Este giro a la izquierda es de alguna manera una respuesta pues, a toda la movilización política
diversos sectores que antes ya les enunciaba y de actores sociales que estaban sintiendo que había una crisis de representación política en el continente en esta época. Esto empieza a, de alguna manera, también interpelar a las ciencias sociales, toda esta política de la región, porque empieza a decirnos que tenemos que repensarnos de cara a estos procesos políticos que de alguna manera cristalizan la demanda de muchas comunidades afrodescendientes e indígenas en la región y que están buscando un reconocimiento constitucional en este momento. En Colombia también se recorre un camino muy paralelo a todo esto que les enuncio, y son pues las demandas de diferentes pueblos indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes, entre otros, que se materializan en la Constitución del 91 y que conducen al reconocimiento de la nación colombiana como pluricultural, y que pues podemos verlo o evidenciarlo en los artículos 7, 8 y 9 de nuestra Constitución. Un evento muy importante es que en el año de 1998 se consolida una colectividad de argumentación en el continente denominada Grupo Modernidad de Colonialidad, y que está integrada por intelectuales de Sudamérica y de Estados Unidos. Este grupo está conformado en sus inicios por Enrique Dussel, filósofo argentino; Aníbal Quijano, sociólogo peruano; Walter Miñolo, semiólogo argentino-estadounidense; Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano, actualmente profesor de la Universidad Javeriana; Arturo Escobar, antropólogo colombiano; Catherine Walsh, lingüista norteamericana, entre otros. De este grupo voy a colocar un poco el acento en Aníbal Quijano, que es uno de sus representantes más destacados, particularmente por haber desarrollado todo lo que tiene que ver con la teoría de la colonialidad del poder. Aníbal Quijano caracteriza un patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno capitalista y se inspira, como lo mencionaba al inicio de la cátedra el profesor Absalón Jiménez, con el desarrollo de la teoría de Immanuel Wallerstein en Impensar las ciencias sociales, pero pues le da una mirada, le da un pequeño giro, pero está inspirado en este trabajo tan importante del profesor Immanuel Wallerstein. Aquí me voy a permitir leerles una cita que me parece que recoge de manera muy interesante lo que él desarrolla como categoría de colonialidad del poder, y es: tal como lo conocemos históricamente, el poder es un escenario y una malla de relaciones sociales de explotación, dominación, conflicto, articuladas básicamente en función y en torno a la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia. Primero es el social, el segundo el del trabajo y sus productos, independencia del anterior, la naturaleza y sus recursos de producción; el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; la subjetividad de sus productos materiales e intrasubjetivos, incluyendo el conocimiento; y el quinto sería la autoridad de sus instrumentos de coerción para regular la reproducción de este patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. Digamos que lo interesante de lo que Aníbal Quijano propone en este momento es ver cómo la colonialidad surte una serie de digamos, control sobre todos estos ámbitos de la existencia social de las personas. Yo me voy a centrar un poco en lo desarrollado por Edgardo Lander, sociólogo venezolano, y es que él pues, toma toda esta teoría de la colonialidad del poder, se centra particularmente en el punto 4, que es la subjetividad de sus productos materiales e intrasubjetivos, incluyendo el conocimiento, y es cómo el poder, cómo la colonialidad del poder ejerce control sobre el saber. Edgardo Lander reconoce que una de las consecuencias más importantes de la colonialidad del poder fue la creación de las instituciones que permitieran mantener el control sobre el conocimiento y crearan legitimidad alrededor del mismo. Algunos sectores de la academia contemporánea funcionan también como guardias y defensores de ese saber eurocéntrico, impidiendo que visiones del mundo diferentes alcancen la misma legitimidad.
Son jueces que se encargan de descalificar todo lo que está más allá de sus métodos como algo mítico o provincialista. Aquí ya luego lo desarrollaré un poco más a profundidad, pero esta es una manera de subvalorar saberes otros, ¿no? Es decir, colocarles la carga de esto es mítico, provincialista, es un pensamiento mágico, o incluso se le circunscribe al asunto de la superstición. Este dispositivo de control sobre el conocimiento es bautizado por Lander como la colonialidad del saber, y en el presente trabajo de investigación que desarrollo es un dispositivo muy potente para poder realizar la lectura de cómo funciona esto alrededor de los currículos y de instituciones como las escolares y pues de una institución tan importante como es la universidad. En los últimos 20 años, algunos autores han decidido nombrar algunas de sus reflexiones bajo el nombre de pedagogía descolonial. Sin embargo, lo entienden de maneras diversas. Voy a empezar a nombrar lo que Catherine Walsh desarrolló en su libro Pedagogías Coloniales, Prácticas Insurgentes de Resistir, Reexistir, Revivir, que se publica en el año 2013. Podríamos decir que la primera en acuñar esta categoría en Latinoamérica es ella. De manera general, ella recoge algunas experiencias en este texto que son como experiencias que cristalizan prácticas insurgentes que agrietan el sistema y la matriz antropocéntrica y heteropatriarcal del poder. En el desarrollo teórico que esta autora muestra en este texto, primero ella comprende lo pedagógico como una apuesta política de construir en otros en comunidad. Por otra parte, aunque ella se acerca a la revisión del campo educativo, circunscribe la agencia al ámbito de la educación popular, trascendiendo lo escolarizado, es decir, bueno, más que trascendiéndolo, más bien dejándolo a un lado y comprendiendo a la pedagogía como una metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de la liberación. Uno de los frutos de la investigación es pensar que esto que plantea Catherine Walsh nos permite abrir la posibilidad para tener un diálogo teórico que implique una apuesta decolonial en espacios escolarizados e institucionales. Esto se constituye aún como una gran tensión por resolver en todo el proceso de la configuración del emergente campo de la pedagogía descolonial. En términos un poco más concretos, Catherine Walsh ve la pedagogía como una metodología política para poder dinamizar las luchas descoloniales. De alguna manera, en contraposición a como lo plantea Catherine Walsh, me permito aquí presentar un trabajo muy interesante que viene desarrollando el profesor Alexander Ortiz Ocaña y que celebro ampliamente que pues bueno, a partir de la gestión del profesor Absalón Jiménez y de la profesora Pilar, va a estar invitado en una de las charlas de la cátedra. Creo que él es la persona que ha trabajado más fuerte respecto a todo lo que tiene que ver con pedagogía decolonial, currículo decolonial y el pensarse también otras formas de metodología de la investigación que se sujetan del método científico. Uno de los textos más interesantes y que también les recomiendo muchísimo que lo puedan ojear es Decolonialidad de la Educación, Emergencia y Urgencia de una pedagogía decolonial. Este profe es profesor de la Universidad de Magdalena, tiene un grupo de investigación, un semillero muy interesante que trabaja también sobre la aplicación de la pedagogía descolonial en educación infantil. El profe nos permite abordar otra arista que viene configurándose como pedagogía decolonial en diálogo directo ya con la escuela y con espacios universitarios. Él incluso en sus textos entra con discusión refiriéndose a la obra de la profesora Catherine Walsh, y él dice que la autora no incursiona en el proceso de decolonizar la pedagogía en tanto disciplina y ciencia de la educación, sino que se concentra más en el proceso de pedagogización de las decolonialidades. Sin embargo, para efectos de esta investigación consideramos que la mirada dialéctica configurativa, ambas son necesarias, urgentes e importantes, es decir, pedagogizar lo decolonial, pero también decolonizar la pedagogía.
el autor, el profesor Alexander Ortiz Ocaña, nos plantea que decolonizar la educación significa, entre otros argumentos, reconocer a indígenas, campesinos, afrodescendientes o no oyentes que vienen a la universidad no solo a pensar y a transformarse, sino también a enseñar. La decolonialidad de la educación se logra en la misma medida en que se reconoce la validez e importancia de los saberes otros no oficializados por la matriz colonial. Él aquí ya nos empieza a dar unas pistas de qué implicaría hacer apuestas desde la pedagogía descolonial concretas, ¿sí? Es decir, en los currículos, en los planes de estudio, en los talleres que planteamos desde nuestro quehacer como docentes. También nos dice que debemos educar para decolonizar, configurar una pedagogía de la decolonialidad. Es necesario configurar el currículo y la didáctica en clave decolonial para poder transitar a una enseñanza decolonial. Finalmente, me permito presentar también este texto de la profesora Zulma Palermo, que se titula Para una pedagogía decolonial, publicado en el 2014. Las contribuciones que ella realiza desde Argentina están más orientadas al género y también genera pues unas críticas importantes a la decolonialidad. Ella nos plantea, y me permito aquí leer textualmente, que la escuela y la educación son en la mentalidad neoliberal cada vez más ineficientes, pues los esfuerzos deben ponerse en el acrecentamiento del PIB y no del aprendizaje y formación de personas que contribuirán a la vida comunal y plena. La pedagogía descolonial no puede estar al servicio de la eficiencia, ni tampoco la limitada tarea de formar ciudadanos para el Estado-Nación, es decir, una educación liberal, ni tampoco solo en la formación de personas de fe, educación teológica, sino en la búsqueda a través del amor descolonial. Al generar una crítica analítica de la modernidad colonialidad, propone el desprendimiento de América Latina del paradigma de la modernidad, desprendimiento de la colonialidad y construcción de su propio poder en todos los órdenes. Bien, fruto también de este ejercicio investigativo que venimos realizando pues ya más o menos hace 2 años, realicé un análisis de, bueno, y más bien en aras de construir el estado del arte, realicé un análisis de los documentos de los últimos 20 años, comprendiendo fuentes internacionales, regionales y nacionales, para completar un total de una masa documental de 112 documentos. Acá les presento de manera general cómo encontré que empieza a darse la producción académica respecto a apuestas concretas de pedagogía descolonial en colegios y en universidades. Entonces, aquí lo que está en color verde hace referencia a 49 fuentes internacionales, lo que está en color como naranja es a 33 fuentes regionales y lo que está en color amarillo hace referencia a 30 fuentes nacionales que se revisaron para poder producir el estado del arte respecto a la emergencia de la pedagogía descolonial. ¿Qué logro hallar y qué logro encontrar en este rastreo? Encuentro 3 tendencias, las cuales, bueno, titulé de la siguiente manera. La primera tendencia es el cruzamiento entre el discurso decolonial y el campo disciplinar de la pedagogía, la producción que viene dándose. Esta primera tendencia permitió identificar algunas producciones académicas asociadas a la reflexión teórica, en la que se interroga a la pedagogía como disciplina desde el conjunto de las categorías de análisis del discurso decolonial y de la producción académica realizada desde los estudios subalternos, la teoría postcolonial y los estudios culturales. Al interior de esta tendencia hay 3 enfoques, los cuales son primero, pues, cómo empieza a configurarse el campo epistémico de la pedagogía decolonial, cómo se hablan algunas apuestas educativas, interrelaciones sociales otras, y los vínculos de la pedagogía con cosmologías originarias. En la segunda tendencia, es decir, ya empecé como a rastrear no solamente la producción académica reflexiva sobre cómo se intersecciona el pensamiento decolonial con la pedagogía como ciencia, como disciplina, empiezo a buscar cuáles son cuáles son los ejercicios prácticos que se están llevando a cabo para poder hablar de que esta teoría decolonial en educación superior es posible llevarse a la práctica.
Entonces, ¿qué encuentro? Encuentro algunos ejercicios de currículos decoloniales universitarios en ciencias sociales, ejercicios de pedagogías comunitarias, conversaciones con saberes originarios, proyectos educativos otros, experiencias universitarias decoloniales. Y en la tercera tendencia, logro hallar como un balance de las teorías, realizar un balance de las teorías y enfoques de la emergencia de la pedagogía decolonial. Aquí yo quise plantear como una suerte de agenda que la pedagogía decolonial empieza a plantear, o sea, como unas recomendaciones y unos desafíos que tendrían que asumirse en el caso de pensarse en la continuidad de las rutas trazadas por las y los investigadores centrados en proyecciones curriculares y en repensar los paradigmas en educación. En esta tendencia observé 4 perspectivas, las cuales son, primero, una necesidad importante por el cambio en la construcción de currículos, la posibilidad de repensar los paradigmas en educación, la posibilidad también de cuestionar lo concebido desde la hegemonía y metodologías en investigación, otras que son particularmente las que les mencionaba, en las que ha trabajado de manera muy importante el profesor Alexander Ortiz Ocaña, y que ojalá pues en su presentación también nos pueda hablar de cómo decolonizar las metodologías de investigación. A nivel Colombia, me permito mencionar 3 aportes teóricos que considero son muy importantes respecto a esta configuración del campo. Está la profesora Diana Peñuela, que es profesora de la Universidad Pedagógica, y creo que fue una de mis principales fuentes de inspiración para este trabajo de investigación. Tiene un artículo muy interesante que creo que es uno de los pioneros aquí en Colombia en empezar a pensarse una pedagogía descolonial. Ella menciona que una pedagogía en clave descolonial busca generar posibilidades de pensamientos otros que permitan fronterizar el pensamiento hegemónico a manera de proyectos contrahegemónicos para posteriormente permitir que los sujetos se posicionen críticamente, es decir, transgredan el límite del pensar al actuar. Otro de los aportes está en pensar en las pedagogías decoloniales, son sueños que se configuran en las biopraxis cotidianas de los seres humanos colonizados. Las pedagogías decoloniales nunca se logran totalmente, los seres humanos subalternizados siempre estaremos luchando por conseguirla. Esto es muy importante, particularmente porque lo colonial se naturaliza y termina accionándose de manera mecánica. Pensarnos decolonialmente implica estar muy atentos de cómo estos, digamos que arquetipos coloniales funcionan en nuestro ser y nos llevan a actuar de manera incluso naturalizada y a reproducir patrones coloniales en educación. Y finalmente está esta cita del profesor Santiago Castro Gómez, que menciona que el ideal del científico ilustrado es tomar distancia epistemológica frente al lenguaje cotidiano, considerando como fuente de error y confusión, para ubicarse en lo que este trabajo él denomina el punto cero. El profesor Santiago Castro tiene un texto maravilloso que también nos da luces para empezar a pensar en una pedagogía descolonial, pero también cómo poderla llevar a cabo en una institución colonial por excelencia como es la universidad, y es el texto La Ibris del punto cero. Bueno, acá me permito mostrarles de pronto algunas experiencias concretas institucionales de la pedagogía descolonial. Acá está la institución, el Colegio José Asunción Silva, en el cual, pues aquí en Bogotá, en el cual se han materializado algunos esfuerzos por implicar la pedagogía decolonial, validando saberes ancestrales en una comunidad en la que predominan campesinos afrodescendientes y en menor cantidad la etnia wayú, con una riqueza cultural albergada en familias, saberes, experiencias e historias de vida. Pero todo este cúmulo de conocimientos validados a través de años, a partir de sus ancestros, quedaría en peligro al primar otros saberes étnicos. Allí, maestros y maestras toman áreas como la gastronomía, la artesanía, los juegos, la riqueza cultural y la costura, incluso como constitutivas del tejido social y como una manera de preservar y validar estos saberes ancestrales en la escuela. Otra de las experiencias institucionales está en la Universidad Autónoma de México. Los discursos de los estudiantes aquí ofrecen evidencias empíricas verificables sobre prácticas racistas
discriminatorias locales y de este modo contribuyen a nutrir la reflexión colectiva acerca de cómo se manifiesta el racismo en la pedagogía del poder, ya sea dentro del sistema educativo nacional o en los medios de comunicación dominantes. Al mismo tiempo reconocen la igualdad, dignidad de todas las identidades en su diversidad. Facilitó que en mayor o en menor medida la forma en que los estudiantes entienden la diversidad y se relacionan con ella se transformara positivamente y que en algunos casos los llevara a resignificar sus vínculos con entidades estigmatizadas desde la colonialidad y el racismo. También me parece fundamental aquí a nivel Colombia hablar de la Universidad MISAC, aunque el movimiento indígena cuenta en la actualidad con una universidad propia, que es la Universidad MISAC. Se espera que dicha universidad logre generar procesos de integración artística, ocupándose de este campo del saber desde las pretensiones de la interculturalidad. Si bien el centro universitario es nuevo en lo que respecta a los procesos de consolidación de la universidad colombiana en general, conocida desde los tiempos de la Reforma de Santander en 1826 hasta la actualidad, a través del presente estudio se pretendió fortalecer los procesos identitarios a través del sonido o del arte en general, de tal forma que se lograse pensar en cómo dimensionar el arte propio en relación con el arte que es ofertado a la población indígena a través de los medios de comunicación. Se pretende entonces generar un fortalecimiento de la cultura y también de forma directa de la lengua tradicional. Bueno, aquí para colocar un poco en cuestión lo que mencionaba el profesor Absalón Jiménez, y es una discusión que viene dándose sobre lo decolonial y lo descolonial. O por qué nombrar en algún momento pedagogía descolonial o pedagogía decolonial, o incluso poder pensarnos en hablar de las pedagogías descoloniales. En un principio, lo que particulariza lo descolonial es principalmente un permanente ejercicio de apertura frente a hechos que nos llaman a la reflexión, a partir de los cuales es posible desplegar y desagregar un pluriverso temático. Lo descolonial es un proceso vivo más que una teoría cerrada o una escuela de pensamiento establecida. Quiero que aquí le prestemos atención porque en la siguiente diapositiva voy a explicar por qué algunos autores empiezan a desmarcarse de la palabra decolonial y empiezan a situarse más en lo descolonial, o sea, empiezan a hacer como un movimiento, un tránsito ahí. Descolonizar significa entender la historia de opresión histórica que ha marcado el colonialismo en nuestra región y cómo hoy hay una reproducción de esa opresión. Además, significa entender que al interior de nuestros contextos existen relaciones de poder estructurales cotidianas. Las feministas, como les mencionaba en un inicio, han realizado una dinamización del pensamiento decolonial muy interesante, porque han realizado una crítica feminista en clave de género, de raza y de absolutismo. En estas dos críticas, Rita Laura Segato y María Lugones ocupan un lugar muy importante porque ellas toman el constructo teórico de Aníbal Quijano respecto a la matriz colonial de poder y dicen: aquí es importante revisar que a pesar de que esta teoría y este pensamiento tienen una potencia importante, están todavía patriarcalizados, ¿sí? Es algo que en su momento Aníbal Quijano no vio. Entonces, las y los autores deciden optar por la palabra descolonial y no decolonial para distanciarse de la teoría de la decolonialidad, a pesar de que retoman conceptos del giro decolonial. Las autoras y los autores que siguen la misma línea arguyen cómo Quijano, uno de sus principales representantes de la perspectiva decolonial, considera el género anterior a la sociedad y a la historia, y por lo tanto naturaliza las relaciones de género y de heterosexualidad, además de que la raza se vuelve un concepto totalizador en su trabajo teórico, en vez de pensarlo interseccionado por el sexo, el género o la clase, y no entender la raza superpuesto a ellos. Entonces aquí vemos cómo el pensamiento descolonial y el campo emergente de la pedagogía colonial es un campo en disputa. O sea, en este momento estamos advirtiendo cómo esto se encuentra en constante ebullición, en constante tensión, pero por lo mismo hace que sea un espacio, considero, de muchísima potencia para las reflexiones en educación actuales. Bien, ya digamos como en términos más concretos, podemos pensar que, o bueno, más bien diría yo que mi primer acercamiento a pensarme la pedagogía descolonial es entender
una apuesta que va a reconocer la naturaleza política de la educación, que emerge desde el sur global y que cuestiona los presupuestos de las epistemes moderno-coloniales que validan este saber hegemónico, las cuales fueron impuestas particularmente de manera violenta. Aquí quiero colocar también el acento en algo, y es para algunas personas que se empiezan a acercar al pensamiento descolonial, a las luchas descoloniales o al pensamiento decolonial, se lee a veces de manera muy, digamos, como muy superficial, el hecho de pensar que la pedagogía descolonial propende por un etnocentrismo, es decir, volvamos a todo lo originario y desconozcamos un trayecto y una producción que se ha realizado desde Occidente, lo cual considero que para algunos decoloniales no sería muy correcto en la medida en la que la principal lucha es por oponerse a digamos que el conocimiento que fue impuesto de manera violenta. ¿Sí? Es decir, hay algunos conocimientos que vienen produciéndose desde el método científico, desde el logos, con lo que la pedagogía descolonial dice es podemos hablar en equidad, podemos hablar entre iguales. No se trata de desconocerlo o de sacarlo de los currículos o de no permitir que circulen en los campos universitarios, ¿sí? O en el medio universitario. Sino se trata es de revisar primero cuáles fueron de esos los que fueron impuestos de manera violenta, porque terminaron siendo una única vía para orientar, proyectar y establecer las políticas públicas en educación, planes de estudios, currículos y didácticas que finalmente han orientado prácticas escolares y universitarias. Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos invita la pedagogía descolonial? Es trascendamos a diálogos enmarcados en justicia cognitiva, es decir, en poder superar estos privilegios que ha tenido cierto conocimiento por el hecho de crearse en determinados círculos científicos y ser validados también por determinadas instituciones, sino cómo podemos también hacer apuestas para introducir en los currículos estos saberes que han sido invisibilizados o que han sido, como lo menciona también Boaventura de Sousa Santos, han sido de alguna manera epistemicidios. Y ¿cómo podemos nosotros también como profesores reparar desde acciones pedagógicas conscientes en la construcción de currículos y en general en la puesta en escena de la práctica pedagógica? Poder llevar a cabo o poder materializar de alguna manera estas pedagogías descoloniales, lo podemos hacer desde algunas pistas que pues hasta el momento, como les digo, no me estoy acercando al campo, a la configuración de este campo, y es respecto a los currículos decoloniales. Lo primero es, en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, empezar a incluir en nuestros currículos concepciones alternativas de desarrollo a la hegemónica capitalista, proponiendo la comprensión de la filosofía de vida asociada, por ejemplo, al buen vivir, al vivir sabroso, al summa causae, que es un término, digamos que puesto en la escena académica por intelectuales indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y que en términos generales implica configurar y reconfigurar el sentido de vida en equilibrio con los demás seres que habitan el universo, en búsqueda de la armonía y la plenitud con los miembros de la comunidad y que se proyecta desde el trabajo individual por alcanzar la paz interior que se comprende de igual manera como una forma alternativa al ideal de progreso plantado por el sistema capitalista y que para comunidades originarias, indígenas, afrodescendientes, está asociado más al bienestar. Lo anterior implica también repensar las formas en cómo se plantea curricularmente la enseñanza del tiempo y de la historia, diversificando sus representaciones en la escuela y también en los currículos universitarios, colocando en justicia epistémica las formas de comprender el paso del tiempo por parte de comunidades originarias y las concepciones de desarrollo que no están atadas a la idea del progreso y de la acumulación. Bueno, aquí ya ay, perdón, ya me estaba saltando a la última diapositiva. Y
pensar cómo nosotros construimos epistémicamente los currículos, los planes de estudio, los talleres pedagógicos que dan forma a las prácticas áulicas en educación escolar y superior, teniendo en cuenta la producción académica del sur global. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros planes de estudio, de nuestros talleres, de lo que planteamos para las clases, ya sea escolares o en educación superior, están teniendo en cuenta la producción africana, la producción de los intelectuales y de las intelectuales indígenas, la producción académica oriental, favoreciendo precisamente lo que plantearía Walter Miñolo en su momento, y es cómo podemos pasar de un conocimiento universal a uno pluriversal. Revisar también la praxis pedagógica y en el quehacer docente, cómo la colonialidad del saber funciona sobre dinámicas del eurocentrismo, que considera algunas modalidades del conocimiento con superioridad epistémica, entre la que se destaca el conocimiento filosófico y científico, y que terminan siendo una vía de dominación para poblaciones ubicadas en otras latitudes y que sitúa la producción del conocimiento por fuera del logocentrismo. Bueno, estas son algunas de las referencias utilizadas para la presentación que les traje el día de hoy. Y bueno, espero haya sido de su comprensión y de su gusto el ejercicio. Muchísimas gracias, Andrea, por esa presentación. Creo que hay bastante tela para cortar en lo que has presentado y bueno, quisiera invitar a los asistentes, a los estudiantes, a plantear algunas preguntas a Andrea en relación con aquellos espacios incomprendidos durante la presentación para que ella pueda abonar a todos estos aspectos y luego sí ir planteándole preguntas que pues seguramente no son preguntas para que Andrea resuelva todas estas tensiones que ha presentado, sino para que nosotros como organizadores de este seminario empecemos a tensionar y a problematizar el campo de la educación y qué significa la adopción, por ejemplo, de un término sobre otro, cuál es nuestra apuesta epistémica, cuáles son esos lugares de enunciación y esos sentidos que nosotros le damos a la pedagogía decolonial, teniendo un poco en cuenta los emplazamientos que Andrea hace durante su presentación. Y quisiera pues abrir el micrófono. Ustedes pueden levantar la mano en su pantalla para tomar turnos o si bien tiene ya alguien lugar para una pregunta, bienvenido. Gonzalo Vanegas, levantó la mano. Sí, profe, buenas noches. Pero ya me salió un poquito bueno. Bueno, primero pues felicitar el trabajo porque creo que ha sido una lucha de muchos pueblos y pues que desde la filosofía, digamos, occidental empecemos a cuestionarnos. Eso me parece importante. Pues tengo una pregunta, pero pues quería hacer un pequeño preámbulo. Bueno, yo estoy trabajando en este momento con la profe Adela sobre arqueoastronomía, es decir, pues las cosmovisiones y las astronomías indígenas. En ese rastreo, pues he tenido pues una experiencia similar a la que nos comentan el día de hoy, y es que muchos de los escritos, muchas de las visiones, pues han sido de aquellos actores, ¿cierto? Digamos, por parte de los frailes de las iglesias que han participado allí, y toda la astronomía pues tiene ese corte occidental, por darle un nombre, y se ha pues aminorado un poco esa visión que intenta rescatar la arqueoastronomía. Entonces cuando pues estaban exponiendo la palabra violencia, es un término en el que yo pues me estoy debatiendo, en tanto esa imposición violenta de idea cultural, pues me gustaría como ampliar ese concepto. No sé si me va a entender.
no se está entendiendo la violencia solo como esa imposición física, sino conceptual, donde no una un diálogo, una concertación con el otro. Y entonces en mi caso, cuando llegaron, por ejemplo, algunos españoles a Villa de Leyva y vieron que habían pues unos monolitos y que para las comunidades indígenas, los muiscas, decían que la luz del sol ayudaba a la fertilidad, y los españoles interpretaron algo diferente y dijeron, eso es el infierno, y ahora que va para el infiernito. O pues si uno va a Ráquira, pues hay unos observatorios, digamos, ancestrales, es denominado el patio de brujas, porque se suponía que allí las comunidades en sus visiones pues tenían unas prácticas diferentes. Entonces, mi proyecto de arqueoastronomía pretende también rescatar esas cosmovisiones, y también he mencionado cómo ha sido violenta esa violencia y ese afán de opacar, de que no quede escrito cómo veían las comunidades el cielo. Pero entonces a veces me ha costado como definir y defender la idea de que no es una violencia física, es una violencia conceptual cuando no se concertó con el otro, y cómo entre la escuela pues se obligó a hablar el español, entonces la manera de comunicarnos era el español, y ahí para adelante pues hasta ahí fueron lenguas y han ido desapareciendo. Entonces pues, mi pregunta puntual es si me puede ampliar un poco, eh, a qué te refieres con violencia en esa imposición colonial, que pues es algo que me gustaría aclarar para mi proyecto de arqueoastronomía. Eh, gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Andrea. Si te parece, recogemos Claro que sí. unas 3 preguntas porque tienes 3 manitos levantadas, además de la intervención de Gonzalo. Recogemos 2 preguntas más, hacemos un pare. Entonces voy a darle el turno de la palabra a Mónica Yasmín, y luego seguimos con Iván. Gracias, maestra. Andrea, pues un gusto tenerla en estos espacios, porque pues igual esto fortalece esos procesos pues que se están gestando desde dar la palabra a los otros. Entonces, que haya una profesora del distrito y pues una doctorante en estos ejercicios de pensarnos desde diferentes lugares, pues es muy diciente pues al profe Axalón y a la profe Pilar, muchísimas gracias. Mi pregunta se centra un poco en estos procesos de la pedagogía decolonial. Entonces, yo me preguntaba cuando escuchaba la exposición en el marco de las políticas de formación docente. Entonces, ¿qué implicación tiene esto, Andrea, para pensarnos desde ahí esas apuestas desde la pedagogía decolonial? ¿Cómo se trazarían unas rutas pensadas desde estos procesos de formación? Muchísimas gracias. A ti, Mónica. Iván, por favor. Hola, muy buenas noches nuevamente para todos, para todas. Es un placer estar en esta cátedra de pedagogías críticas. Muy emocionado también por poder participar aquí, porque pues hay muchas cosas que están resonando fuertemente a través de las pedagogías críticas y muchos elementos en tensión. Y básicamente mi pregunta va en ese sentido, relaciones de poder de las prácticas de pedagogía descoloniales que pues nos invitan a repensarnos esos saberes otros. Y dentro de la escuela actualmente viene una generación de docentes, maestras y maestros con un trabajo importante de base con este tipo, pues, con la pedagogía crítica en general. Y nos vemos enfrentados, y es básicamente la pregunta que está anclada con mi tema de investigación, y es a la estandarización de las políticas educativas actualmente en la escuela colombiana particularmente, y la evaluación de desempeño docente que está anclada a una visión de currículo hegemónico y a una visión de currículo, pues colonial de alguna manera, llamarlo, porque está anclado en las políticas educativas anglo, donde al maestro se le mide por la productividad del estudiante, y por el otro lado está esta corriente de docentes pues tratando
de descolonizar a la misma escuela, pero a la hora de ser evaluados nos encontramos en una dicotomía y en una tensión de fuerzas bastante absurda, pero que se da en la realidad. Quisiera, pues no sé si desde lo que tú tienes podríamos abordar un poco el tema, no darle solución, pero sí darle, como quiero saber esa visión tuya frente a esa pregunta. Muchas gracias. A ti, Jenny, para terminar con la ronda de manos levantadas inicialmente. Bien, muy buenas noches. Pues más que preguntar, me parece que este tipo de ejercicios nos da un norte bastante interesante sobre el tipo de actores que están configurando este tipo de prácticas y de perspectivas pedagógicas. Y dentro de esos actores creo que, pues no sé hasta qué punto las líneas de investigación del doctorado pudiesen aportar a tratar de mapear el, los aportes que han hecho diferentes organizaciones sociales del país para configurar precisamente esos procesos de pedagogías críticas. Me refiero, por ejemplo, a las organizaciones ambientalistas que tienen todo un discurso alrededor de lo que es resignificar el territorio y el cuerpo como el primer territorio habitado. Sí, todos estos procesos de defensa del territorio, por ejemplo, en los cerros surorientales, donde hay muchas organizaciones sociales que desde la lógica de la educación popular, desde esos parámetros de Freire y de demás pedagogos que han incidido en esta configuración, pues pueden aportar y que van en paralelo o en contravía a las lógicas de las instituciones educativas a las que nosotros pertenecemos. Entonces, en mi caso, yo tuve la oportunidad de acercarme a algunas organizaciones sociales bolivianas en el marco de la maestría, y el acercarme a lógicas de educación popular me hizo cuestionarme muchas cosas de las prácticas y de la forma como está organizada la escuela en general, ¿cierto? Pero sería muy interesante ver cómo o debatir como por un lado van las organizaciones sociales con una lógica de vida. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en todo lo que se dio en las últimas movilizaciones sociales del 2021 con los jóvenes. Fueron los jóvenes que, saliéndose de los parámetros tradicionales de la institución, de la escuela, nos dieron lecciones de vida y de dignidad. Entonces creo que este tipo de apuestas son bastante poderosas y creo que en términos de configuración de nuevos currículos, de miradas de ciudadanía y de forma de empoderarnos son súper claves. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny. Bueno, profesora Andrea, tus reacciones a las participaciones que has tenido hasta el momento, porque tengo otras preguntas que me han llegado vía chat. Bien, bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeras por las preguntas, porque también me permiten pensarme y ver otras cosas que a veces cuando estamos en la investigación se ven desde otras aristas con estos ojos externos. Bueno, en primera medida, respecto a la pregunta de Gonzalo, yo no sé si te has acercado un poco a la obra de Boaventura respecto al concepto de epistemicidio y de justicia e injusticia cognitiva. Él plantea particularmente que la injusticia cognitiva es la que va a dar el lugar a los epistemicidios. Yo entiendo también lo que tú mencionabas sobre cómo esa delgada línea entre lo que sería una imposición violenta física de un saber sobre otro y la imposición, digamos, como pensaría yo, como con unos artefactos un poco más sutiles, ¿no? Como el hecho de quitar de un currículo un saber, porque esto es un epistemicidio. Entonces, yo lo definiría o lo entendería más como una destrucción de saberes propios de los pueblos que estaría causado particularmente por ese colonialismo europeo y también el colonialismo norteamericano, y que se logra a partir de que se valida el método científico como la única forma de conocimiento válido, ¿sí? El que se produce. Entonces, yo lo vería como por ese lado. No sé si te respondo, Gonzalo, con lo que tú me estabas preguntando. Sí, sí, sí va más por esa línea de esa justicia de recobrar
como darle ese valor que siempre han tenido esas visiones de ciencia que tenían las comunidades y que fueron violentamente arrancadas, ¿cierto? Incluso pues desde el lenguaje. Sí, lo único es, tristemente en la historia también muchas comunidades, digamos que no vieron eso como injusto, sino vieron la posibilidad pues de ese estilo de vida colonial, entonces terminaron aceptando más sutilmente lo que decían. Sí, no, profe, muchas gracias, profe Andrea. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, Mónica, tocas un tema fundamental del trabajo de investigación y es cómo todo esto impacta las políticas de formación docente. Realmente mi trabajo de investigación está ahí porque el archivo, de pronto esto no lo comenté en la presentación, pero la investigación de archivo que estoy realizando es en licenciaturas en Ciencias Sociales, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Distrital, en la Universidad del Rosario y en la Universidad Antonio Nariño. ¿Qué es lo que yo estoy intentando rastrear? Es cómo el pensamiento decolonial ha permeado los procesos de formación docente de los futuros licenciados en ciencias sociales, en estas 4 universidades en el periodo de tiempo que les conté al inicio. Entonces, profe Mónica, no puedo responderte en este momento porque me encuentro acercándome al archivo. Espero poder encontrar precisamente cómo esto está impactando la formación de profesores que fueron o que están siendo formados en este periodo de tiempo que comento. Pero de manera clave es una pregunta que está orientando el trabajo de investigación. Respecto a lo que preguntaba Iván, pues yo casi que diría que ese es un trabajo doctoral, otro, que ojalá alguien aquí decida hacerlo porque es una pregunta muy compleja, porque tú estás hablando de cómo es decir, ¿qué papel juega el profesor estando en medio de un fuego cruzado entre querer hacer apuestas de coloniales, pero estar teniendo que sortear el asunto de la estandarización y de una evaluación que de alguna manera solamente propende por tener unos buenos resultados en las pruebas estandarizadas, ¿sí? Lo que yo pienso y lo que seguiré creyendo también desde mi ejercicio y desde mi experiencia es que nosotros también tenemos esta posibilidad que es cuando se cierra el aula. Y son esas apuestas que hacemos con ese currículo oculto en algún momento que nos enseñaron cuando nos estábamos en proceso de formación en las licenciaturas, y es esto esas apuestas más íntimas que hago en el aula, ¿no? Pero que también desarrollan pensamiento crítico y que también de alguna manera forman a los estudiantes para que puedan tener unos excelentes, bueno, lo veo yo de esa manera también, unos buenos resultados en las pruebas estandarizadas. Entonces, bueno, y finalmente, pues lo que decía Jenny me toca profundamente porque lo que tú decías de el hecho de haber tenido cercanía y contacto con comunidades bolivianas hizo que te repensaras la práctica pedagógica, es lo que también llevas haciendo prácticamente este trabajo de investigación conmigo. A medida que me acerco a las lógicas, incluso a los ideales de buen vivir, a los ideales del summa causai de comunidades originarias, esto me lleva a plantearme lo que yo quiero llevar también como oferta en el currículo a mis estudiantes, ya sea los de aquí de la universidad o los de la escuela. Entonces, tener el contacto profundo con estas comunidades claramente nos lleva a repensarnos la práctica pedagógica y el discurso pedagógico también. Muchas gracias, Jenny, por el comentario. Gracias, profe Andrea. Bueno, Andrea, para seguir un poco el hilo de la conversación que estamos sosteniendo contigo, hay muchas inquietudes de las personas que están siguiendo la transmisión por Facebook Live y también de nuestros compañeros aquí. Ya te vi, William, William Umar y William Silva. Entonces voy a leer rápidamente para que Andrea recojas algunos elementos, porque algunas preguntas te sacan como del lugar en el que estás dentro de tu trabajo y te llevan a hablar un poco más del espectro de la aplicabilidad de la teoría descolonial. Entonces empiezo a leerte y yo creo que la mejor herramienta, Andrea, es tomar algunas palabras clave de lo que te voy a leer
para que luego articulemos con las preguntas de nuestros queridos William Umar y William Silva. Empiezo con la primera de Mauricio Sierra. Cómo desde un fundamentalismo etnocéntrico y marcado en el reconocimiento de las diversidades epistemológicas se puede llegar a una especie de desorientación en la brújula de la ruta en una sociedad como la colombiana con tan marcadas realidades de los variados pueblos y comunidades en las regiones. ¿Cómo vamos a tejer un punto en común en el sueño frustrado y fallido de Estado Nacional? Otra pregunta de Carlos Martínez. ¿Cómo se puede entretejer las apuestas pedagógicas, educativas y sociales propias de la episteme descolonial con la urgencia de la construcción de paz, tanto humana como ambiental, que se vive en la Colombia de hoy? Una pregunta de Angelita Mena. Te felicita por el rastreo. Durante la presentación en clave de tiempo histórico, Andrea muestra la emergencia desde autores afrodiaspóricos anteriores a Freire. Sin embargo, deja ver como si estos autores hubieran bebido de Freire y fue lo contrario. Es su comentario. Otra pregunta, ¿qué autores nos podría recomendar para ahondar en la discusión de la presentadora? Bueno, yo creo que en la presentación están todas las referencias bibliográficas para esta persona que está siguiendo la transmisión, porque hay muchos en los referentes bibliográficos que Andrea presentó hoy y algunos que discutió a profundidad. ¿Qué propuestas prácticas en el campo de la educación se encuentran en esta tensión descrita por la presentadora? Pregunta de Angie Paola. ¿Cómo entra en juego lo intercultural en esta apuesta epistemológica de colonial y más aún en la necesaria resignificación curricular? ¿Se puede o cómo pensar la interculturalidad en el marco de la descolonialidad? Te hacen una observación de parte de uno de los seguidores en la audiencia. Es necesario hallar referentes sobre descolonialidad que no sean coloniales y menos abusadores, haciendo pues un comentario frente a lo de Boaventura de Sousa, que al principio el profesor Absalón hizo toda una intervención en relación a eso. Entonces volvemos a lo mismo, no se condena al hombre y también se condena la obra, que es una tensión que ha acompañado a la academia durante mucho tiempo. Se cayó el discurso. Bueno, entonces esas allí como para que las tengas como marco, Andrea, y le voy a dar la palabra a William Umar y luego a William Silva. Adelante, William. Muy buenas noches, maestra, maestro Andrea. En este caso, pues tengo una inquietud y está desde que entiendo este concepto de colonialidad y descolonialidad desde el contexto de las ciencias sociales, desde el trabajo en ciencias sociales, pero no lo veo en el contexto de las ciencias duras, de las ciencias fuertes, de una física, de una química, de una ingeniería, de la cual nosotros extraemos muchísimo de lo que necesitamos en este momento y además dentro de las apuestas científicas que el país busca, obviamente nosotros venimos y traemos muchísima de esa, no solo tecnología, sino de muchísima de esa ciencia desde Europa, desde la misma América, Norteamérica, desde Japón, desde China, donde está en realidad el peso fuerte de allí. Entonces, sí me gustaría saber desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo nos queda esa ciencia dentro del currículo y cómo, pues, buscamos ser o buscamos llegar a ser una potencia en ciencia, en tecnología, si no vamos a ir a, digamos, a seguir los pasos que siguen, en ese caso, las grandes instituciones y universidades que son
En ese caso, hablaríamos nosotros coloniales, pero en realidad son avances que se hacen de otra forma. Gracias. Gracias. Tiene la palabra William Silva, por favor. Bien, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a la compañera por la presentación y el esbozo que hace y las referencias allí propuestas. Quisiera hacerle pues las siguientes preguntas en torno pues, al trabajo de investigación que estoy haciendo que es alrededor de la imagen, específicamente la fotografía y la furia y el bombardeo que han tenido las imágenes hoy, pues en este momento de modernidad líquida, ¿no? Que el que habla, del que habló el maestro Alsol, citando al maestro Simón Bauman, y es la compañera en esta trayectoria de referencias, qué postura o qué posiciones tiene alrededor de trabajar la fotografía o la imagen fija o la imagen en movimiento, si queremos pensar el cine, como un andamiaje o un artefacto, un dispositivo que permita ir en caminos decoloniales, ¿sí? Eh, Precisamente porque la respuesta de ella me puede dar algunas orientaciones, pero también ir pensando mi investigación, que es lo provechoso de este espacio. Y quisiera cerrar con una pregunta que es que cuando estaba escuchando la conversación, bueno, yo tuve la cámara encendida todo el tiempo, pero me tocó cerrarla porque estoy viajando. Eh, nos, digamos, hay algo con lo que yo choco permanentemente y tiene que ver también con lo de colonial, pero no lo sentí, no sé si fue mi percepción, con el discurso acartonado y estereotipado, ¿no? No me pareció en ciertos momentos no sentir la voz de ella específicamente conceptuando a partir de todo este abanico de posibilidades de referencia, cómo se asume la decolonialidad. Y también en ese sentido, a la pregunta que hizo un compañero sobre las pruebas estandarizadas, ¿será que en los estándares, por ejemplo, del lenguaje o de ciencias sociales, no hay componentes, no hay ejes temáticos establecidos que hagan este ejercicio intersectorial, translocal, eh, hacer un trabajo mancomunado entre aportes, conocimientos que nos han posibilitado las comunidades negras, raizales, palenqueros, indígenas, etcétera, de comunidades subyugadas que se articulan con el trabajo y las apuestas pedagógicas en ciencias sociales y en lenguaje? Esas es pues las preguntas que tengo. Muchas gracias, mi amable. Eh, ¿Crees que es suficiente por ahora, Andrea? Porque tengo otras manos levantadas, Moni, ya te vi, y acá en el chat otros compañeros han formulado algunas preguntas. Está muy activo. Sí, digamos que es algo que viene sucediendo desde que decidimos con el profesor Absalón apostarle a este trabajo de investigación, genera fricción, ¿sí? Y pues creo que la academia es eso. Creo que lo que nos mantiene aquí de manera muy interesante es la fricción que nos permite pensarnos y repensarnos el quehacer pedagógico y académico, ¿sí? Entonces, no es nuevo que la temática genere tantas visiones como encontradas y pues disputa. El compañero, bueno, ahorita no recuerdo los nombres, pero él hablaba sobre una posible desorientación curricular en la medida en querer llegar como a adoptar todos estos conocimientos otros. Bueno, de postura personal considero que el currículo debe ser una construcción que se realice en comunidad, em, que tenga en cuenta las especificidades de las comunidades educativas en las que intervenimos y hacemos presencia. Entonces, precisamente querer de alguna manera trascender de lo universal a lo pluriversal va a implicar escuchar esas voces de la comunidad, ¿sí? Él decía, bueno, pero esto cómo atenta frente a de la construcción de un Estado nacional, o sea, de una identidad como nación. Pero es que ahí, digamos que al principio de la presentación
me hablaba un poco sobre lo que implicó nuestra constituyente, ¿sí? Y las voces que se recogen en la constituyente del 91, y es, queremos ser reconocidos como una nación pluriversal, ¿sí? Una nación multicultural. Entonces, ese es uno de los sellos identitarios que tendríamos como colombianos, ¿sí? Y es poder generar esa unificación, pero desde la diferencia y respetando y pues también construyendo con estos saberes otros. Esta pregunta, esta primera respuesta creo que va hilada a la segunda pregunta que hacían sobre la construcción de paz. En una sociedad como la colombiana, que lamentablemente ha estado atravesada por unas historias muy violentas de aniquilación del otro y de la otra diferente, una apuesta de colonial precisamente implica poner como un grano de arena frente a esa posibilidad de construcción de paz, y es cómo puedo validar, dialogar con el otro diferente, no considerándolo un saber subalterno, sino como considerarlo un saber igual y cómo lo puedo llevar a los currículos en pro precisamente de la construcción de paz. Bueno, lo que la persona me preguntaba también de los autores, si quisiera de pronto dejarme su correo, yo le podría enviar algunos, de pronto la bibliografía que he trabajado hasta el momento, y pues creería que como esto nos quedó la grabación en el Facebook Live, pues, pues creo que incluso hice mucho énfasis precisamente en las autoras y en los autores. Hay una pregunta que me parece también muy poderosa, y es la pregunta sobre la interculturalidad. Sí, varias de las preocupaciones de los pueblos originarios cuando se habla de interculturalidad en los currículos es que plantean una molestia, y es que algunos colegios, algunas universidades se autodenominan interculturales cuando incluyen en sus currículos saberes originarios. Y ellos dicen, no es que nos metan ahí, sino que se pueda concebir el currículo con otras lógicas de producción de conocimiento, que son las que han sido subalternizadas. Entonces, una interculturalidad crítica propende no por incluir temáticas que hagan referencia a pueblos originarios, sino a entender su lógica en la producción de conocimiento, y que ésta sea la que se logre colocar en los currículos universitarios, en discusión claramente, y en los currículos escolares. Bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo con el asunto de lo planteado respecto a la polémica de Boaventura de Sousa Santos. Ya lo había incluso discutido con el profesor Absalón. Me encuentro en este momento revisando precisamente cómo balanceo algunas de las citas, porque sí estoy de acuerdo, aunque es una discusión y esta ya será una postura personal, estoy muy de acuerdo con lo que planteaba la persona, sí, llevar pues a condenar también a la persona y a la obra, pero sí creo que es importante tomar una postura, y particularmente en un trabajo de investigación que está buscando escribirse en clave de género y con una visión femenina. Entonces sí creo que es importante desplazar un poco el pensamiento de Boaventura respecto a todo lo que ha... Esto es personal, ¿no? No con esto espero solventar una discusión tan profunda como la que tiene que ver con si el autor está de alguna manera desprendido como persona de la obra, bueno, en fin. William planteaba algo sobre el asunto de, bueno, y cómo o cuál es el lugar que terminarían ocupando disciplinas como las ingenierías, la física, la matemática, respecto a una apuesta como esta. Por ejemplo, la matemática ya se lo piensa a partir de una línea muy interesante que es la etnomatemática, y viene trabajando apuestas decoloniales y descoloniales desde la disciplina. Sin embargo, de pronto, no sé si me faltó realizar de pronto un poco más de énfasis en la que no se trata de desplazar
el progreso científico y la producción científica que se ha hecho desde el método científico y desde el logos, sino se trata de plantear un diálogo en justicia cognitiva. Entonces, de pronto, para responderle a William esto, no se trata de que dejemos a un lado todo lo producido desde Occidente, sino cómo se puede balancear el peso de estos conocimientos producidos desde ahí han tenido o tienen en los currículos. Bueno, finalmente William me preguntaba sobre el uso de la imagen como forma o como herramienta de descolonización. Hace más o menos unos 5 meses el doctorado publicó un artículo que realicé respecto a el uso de las apuestas artísticas de los jóvenes en el marco del paro del 2021. Ahí yo realicé un seguimiento fotográfico de las silografías y de las serigrafías usadas por los jóvenes en el paro y cómo estas propenden por la descolonización de los medios tradicionales en los cuales las apuestas y las demandas políticas se comunican. Entonces, cómo usar este tipo de gráficas y de imágenes terminan siendo también una apuesta descolonizadora y como también tuvieron un papel muy importante y un impacto político muy importante en el marco del paro y del movimiento estudiantil y juvenil del momento. Si de pronto William quiere, intercambiamos los correos y yo te podría contar un poco sobre ese acercamiento investigativo que hice sobre la imagen. Bueno, muchas gracias. Tenemos acá preguntas en el chat. Está Moni tiene la mano alzada, Moni Méndez. Ok, Moni, adelante. Sí, buenas noches para todos y todas. Bueno, creo que el ejercicio investigativo es muy cuidadoso y riguroso, entonces una felicitación a la compañera. Sin embargo, mi pregunta va un poco hacia el lado de en una escuela, digamos, que nos llega en este momento con unos cambios y unas transformaciones que bien lo decían los compañeros anteriormente, tal vez la escuela va a una velocidad, las políticas a otra y en otras direcciones. Pues se nos habla de un aula diversa, de hablar de inclusión, de cómo pensar unas propuestas educativas que permitan atender la diversidad del aula, y hablando de esa diversidad entendida desde cultura, religiones, diversidades sexuales, etcétera. ¿Cómo lograr, digamos, un poco el ejercicio es cómo lograr hacer que esa escuela que va con esas problemáticas diarias que pueda promover realmente una justicia cultural y fortalecer la identidad y el empoderamiento de los estudiantes en entornos escolares diversos y culturalmente diversos? Cuando las apuestas institucionales, y no hablo de los PEI institucionales, sino las apuestas institucionales a nivel de secretarías, de educación, ministerios, digamos, no van más allá de cátedras adicionadas al currículo que no tienen un mayor impacto. Poco uno ve cátedra de la paz y hay que implementarla, afrocolombianidad, hay que implementarla, pero una cátedra suelta, digamos, curricularmente hablando, pues no recibe el impacto que de pronto quisiera, ¿no? Se quisiera tener. Entonces, mi pregunta para la compañera es un poco cómo se ha pensado ella en este ejercicio que está haciendo doctoral, con qué estrategias o cómo sería la propuesta para que la escuela logre pasar de ese activismo suelto a realmente hacer una articulación curricular y un reconocimiento pues de la diversidad que hay en el aula. Vamos para ver un poco con la inquietud de Moni, las inquietudes de los compañeros de la sala, de John William. Pregunta, ¿será que seguir buscando el norte de las cosas es una forma de colonización del lenguaje?
Zulia Octavia pregunta, gracias profesora Andrea. Dos preguntas, ¿me podrías explicar las ideas de Catherine Walsh sobre la pedagogía como metodología política? No es claro para mí cómo puede evidenciarse. Segundo, en cuanto al currículo, la propuesta de cambio alternativo se evidencia en la transversalidad con trabajo en equipo de docentes o el cambio como tal en una sola asignatura. Sandra reacciona, dado que desde la visión de la pedagogía descolonial no se pretende desconocer todo el conocimiento que en este momento orienta el desarrollo de los currículos, ¿cuáles serían las propuestas de integración del conocimiento actual y la reivindicación del saber que ha sido invisibilizado? Quisiera saber la diferencia puntual entre decolonialismo y descolonialismo. Me generan todavía dudas los términos. Y ahí se cierra el bloque de preguntas. Bueno, bien, muchas gracias por estas preguntas. Una de las preocupaciones que he logrado rastrear, primero cuando se planteó el trabajo de investigación en un inicio, es ¿y cómo llevar a la práctica un proyecto como el del pensamiento descolonial a el aula? ¿Sí? Bueno, yo quisiera como también aquí puntualizar en qué fase de la investigación me encuentro. O sea, yo sustento el anteproyecto el 17 de agosto. Entonces, totalmente invitados e invitadas, lo cual implica que todavía me hace falta un acercamiento profundo al archivo donde me encantaría tener las respuestas, por ejemplo, que de las preguntas sobre, bueno, ¿y esto en la práctica cómo es? Por lo pronto, puedo decirles que en el rastreo del estado del arte, en la construcción del estado del arte, empiezan a darse unos ejercicios puntuales, institucionales, como los que les mencionaba al final de la presentación, por ejemplo, con la Universidad La UAIN, la Universidad Autónoma Intercultural, la Universidad MISAC, la Universidad de la Tierra en México, ¿sí? Unas apuestas puntuales y concretas a nivel institucional. A nivel como de la praxis pedagógica, pues hay unas apuestas en talleres pedagógicos particulares, currículos que empiezan a descolonizarse. Entonces, eso sería como lo que puedo en este momento plantear. Respecto a lo que mencionaba sobre Catherine Walsh, sí, ahí hay una discusión importante y esta tensión la coloca en evidencia el profesor Alexander Ortiz Ocaña, y es que Catherine Walsh titula su libro Pedagogías para reexistir. Entonces es la primera que, digamos que de alguna manera acuña el término, pero cuando yo me sumerjo en su obra, encuentro que no hay una referencia puntual a la pedagogía como ciencia o como campo del saber, sino que ella lo titula así y lo que recoge en ese texto son experiencias políticas, por ejemplo, de mujeres que han estado en torno a la defensa del territorio, a la defensa de algunas fuentes de agua, ¿sí? Es decir, como ella lo ve como si fuese una metodología que permite movilizar las políticas de las luchas descoloniales. Y respecto a la diferenciación entre el término decolonial y descolonial, está asociado particularmente a que un grupo de intelectuales han querido desmarcarse del grupo Modernidad de Colonialidad que surge en el año de 1999 y particularmente de lo planteado por Aníbal Quijano. Entonces, prefieren llamarse descoloniales porque consideran que aquí hay una praxis en ese pensamiento decolonial que se planteó en este grupo en un inicio. Es decir, este grupo plantea la matriz colonial del poder y bueno, hay una serie de intelectuales que trabajan en torno a configurar este pensamiento de corte filosófico, pero algunas personas que se distancian de estas posturas particulares, como por ejemplo Silvia Rivera Canqui, varios feministas descoloniales, prefieren ser llamados descoloniales para que no sean asociadas al grupo Modernidad de Colonialidad que emerge en el 99. Bueno, pues agradecemos. Bueno, yo quisiera, no sé, agradecerle a Marcela y a todos ustedes y de pronto también intervenir
con relación a varias inquietudes que se han planteado, ¿no? Yo diría, lo primero es que la pedagogía es un devenir, es como un collage y es un ir y venir, devenir. Y efectivamente, lo que vamos a evidenciar, yo diría, a lo largo de este semestre es cómo efectivamente la pedagogía crítica también bebe de otras pedagogías, ¿no? Inclusive la pedagogía moderna, de la escuela activa, eso lo vamos a trabajar acá, y efectivamente la pedagogía crítica no se distancia de las otras pedagogías o no, efectivamente uno no puede decir, bueno, esto efectivamente rompe totalmente con lo que fue la constitución de la pedagogía moderna desde finales del siglo XVIII, y hay unos elementos claves que vamos de pronto a discutir en el seminario. Ya lo otro es lo que algunas de las inquietudes, la primera que plantea Gonzalo en torno al papel de, ante todo, desde la perspectiva gastronómica, como una imposición cultural. Y ustedes tienen que tener en cuenta, ante todo, que los primeros educadores fueron las congregaciones religiosas, ¿no? Y las congregaciones religiosas, particularmente los jesuitas, jugaron un papel fundamental como educadores hasta su primera expulsión. Sin embargo, la particularidad de la congregación jesuita es que a la vez que acompañó el proceso de conquista y colonización, jugó un papel educando inicialmente no al niño, sino al indígena como tal, ¿no? Y en ese proceso se dieron una serie como de situaciones bien interesantes. Por ejemplo, aquí en Colombia, los jesuitas fueron los que abrieron el camino al llano con los indígenas, bajaron por Caquesa y bajaron a los llanos orientales, y fueron los que trajeron el arpa, por ejemplo, ¿sí? El arpa que nosotros conocemos los llanos orientales los traen los jesuitas y enseñan efectivamente a tocar el arpa a lo que efectivamente fue la población llanera que hoy en día conocemos, y con todo el proceso de mestizaje que se dio. Y hay una película que les recomiendo, que es La Misión, donde efectivamente dan a conocer cómo los jesuitas en el Paraguay trataron de reivindicar o de mantener los saberes ancestrales, ante todo la lengua. Si ustedes observan en Paraguay, el guaraní se aprende al igual que la lengua castellana, y es un elemento clave en el sentido en que esos otros saberes, ciertas comunidades indígenas intentaron mantenerlas, pues producto de la posición de los jesuitas y la manera como en Paraguay casi que se constituyen en un proyecto de autosostenimiento económico también y político, es que en el proceso de reforma borbónica los primeros expulsados son los jesuitas, y ante todo por su perspectiva también cultural y educativa. Entonces, como clave que pillar esa experiencia, teniendo en cuenta de pronto lo que plantea Pierre Bourdieu, que todo acto pedagógico es un acto de violencia simbólica, todo acto educativo, ¿sí? Por lo general hay una situación inequitativa de quien aprende frente a quien enseña, y desde la perspectiva de Bourdieu, pues eso es violencia simbólica, y hay reproducción de una serie de relaciones estructurales que tienen una incidencia en los capitales culturales, y todas esas, yo diría, sinergias o hibridaciones culturales, tanto en lo religioso como en este caso lo gastronómico, mirarlo por ahí. Yo diría, ante todo, el peso de la congregación religiosa, porque es algo que nosotros trabajamos en historia de la educación y finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, clave, porque ahí está como el kit de la cosa, bueno, por qué efectivamente quedó cierto tipo de, por qué seguimos consumiendo el maíz o la arepa, que nos encanta tanto, que tanto de occidental todavía nos queda cuando consumimos arepa, o qué tanto de muisca cuando efectivamente la consumimos. Ya lo otro es la inquietud que ustedes plantean de cómo estas nuevas perspectivas críticas y coloniales afectan o no al nuevo docente. Ustedes tengan en cuenta que hay dos estatutos docentes, y ustedes los conocen muy bien, el del 79 y el del 2002, y ahí pues Abel Rodríguez, que fue uno de los gestores de Juntos, pero en el 2002 él ante todo hizo como una serie de diferenciaciones claves, en el sentido en que el docente del 79 pues ante todo reivindicó el estatuto con un interés burocrático, ante todo ser reconocido como un trabajador del Estado de régimen especial, y con toda la estabilidad laboral y mejora salarial que poco a poco se fue conquistando a lo largo de esos 30, 40 años. Ya ustedes, desde la perspectiva de
de lo que es el nuevo estatuto docente. Ustedes llegan en un momento en el que se hace paso de la escuela expansiva a la competitiva, ¿no? Es decir, ustedes efectivamente fueron pensados como unos docentes en el ámbito individual desde la competencia. Y ahí está la resistencia de su práctica, en el sentido en que hay un discurso político neoliberal que los piensa como sujetos y hay unas prácticas pedagógicas alternativas que en buena medida las encarnan pues, docentes como Marcela, en el sentido en que cómo desde su práctica hay un espacio de resistencia para cuestionar la competitividad y la implicación que eso tuvo en la formación docente y en esta discusión en términos de lo que es el aprendizaje, en el sentido en el que en el siglo XXI se impone de nuevo un valor que hizo parte de la ilustración, que es el individualismo, pero ya es individualismo en ocasiones en su máxima expresión. Ahí es donde está, yo diría, como el kit de la cosa y el kit de la esperanza que tenemos frente a ustedes como una generación que incide en la escuela para el cambio y la transformación. Ante todo, ese elemento y ya lo otro que planteó William, el tema de cómo estos discursos afectan más a las ciencias sociales y no a las ciencias naturales, ¿no? Alguna vez dicté el seminario de pedagogía y a los licenciados en física, química, biología y matemática, me correspondió 2 semestres, y ellos me decían, profe, mire, el constructivismo tiene mucho más incidencia en las ciencias sociales que en la ciencia natural y en la matemática, ¿no? En la matemática, efectivamente, los productos notables se aprenden o se aprenden, ¿no? Los ejercicios de factorización o todo lo que nos ocurre, por ejemplo, frente a cierto conocimiento que nos ofrece la química y también la física. O sea, no hay espacio de conocimiento previo y demás, sino en ocasiones el estudiante se ve obligado a aprenderse la fórmula y si no, pues no opera. Entonces, ahí hay unos elementos claves en el sentido en que yo inclusive lo discutíamos con Andrea en una ocasión, en una tutoría, en el sentido en que, pues que desde la perspectiva de colonial, si hay una postura no solamente, yo diría, epistemológica, filosófica e inclusive ética que en este momento está afectando a Buenaventura de Sousa Santos. Pero también efectivamente lo más fuerte es lo epistemológico y lo metodológico, ¿sí? Yo diría efectivamente cómo desde estas posturas se piensa el saber, pero no se desconoce la presencia del conocimiento que está presente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la tecnología o en el tema de la ciencia, por ejemplo, la Universidad Distrital, si ustedes hacen un balance, la Universidad Distrital, la facultad que hoy en día más pesa es la de ingeniería. De hecho, hoy en día tienen la rectoría y ese conocimiento es el que más valora el Ministerio de Educación e inclusive el Estado. O sea, lo que producen las facultades de ingeniería es lo que efectivamente le interesa al Estado y nosotros estamos jugando un papel ahí de cuestionamiento, pero en ese elemento o ese punto que toca a William clave como observar como la potencia que tiene esta postura, pero también sus limitantes frente a esos otros saberes o al conocimiento que todavía reivindica la escuela formal. Y por último, yo diría todo el rollo del tema de la imagen, ante todo desde la perspectiva de Cornelio Castoriadis, la institución imaginaria de la sociedad, todo el imaginario social es instituyente, está instituyente es instituido, ¿sí? Y hay unos imaginarios sociales y hay unos imaginarios radicales, ¿no? Cuando yo escucho a Andrea el papel de estas nuevas grafías o esas expresiones urbanas, ese muralismo, da cuenta de lo que para Cornelio Castoriadis es el imaginario radical. O sea, a través del arte quiero transformar, a través de la imagen quiero efectivamente dar cuenta mi punto de vista para transformar la sociedad. Entonces, toda la discusión en torno, por ejemplo, al graffiti, ¿no? Si es arte o vandalismo, desde cierta perspectiva, el graffiti se mueve en una lógica de imaginario radical en el sentido en que muchas de esas expresiones de graffiti son artísticas y dan cuenta de una voz de alerta y de una intención de transformar la sociedad. Y pues me imagino que tienes toda la obra de Sergio Gursinski, La Guerra de las Imágenes, todo lo que ocurrió con la colonización de lo imaginario, ¿no? Sociedades indígenas y occidentalización en México español, siglo XVI y XVII, o sea, todo ante todo, cómo efectivamente la colonización del otro pasó por la imagen. Ante todo, por ejemplo, en el catolicismo popular. El catolicismo popular en buena medida
se fortalece a través de las imágenes religiosas, la imagen de la Virgen, la Sagrada Familia, la infancia de Jesús, el Cristo Nazareno, bueno, esas imágenes fueron consustancial a la manera como se arraigó y se fortaleció el catolicismo popular en América Latina, y que hoy en día pues hay que mirar qué incidencia aún tiene la imagen en el catolicismo popular o por ejemplo en cierto tipo de prácticas, porque desde mi perspectiva es mucho más fácil trabajar el tema de la imagen desde la práctica religiosa, que es algo que creo que varios de nosotros hemos realizado. Ya lo otro es pensar el peso de la imagen en otras prácticas y en otras situaciones. Entonces, ahí pues clave porque tiene que ver ante todo como con esas otras maneras de indagar que también yo diría apuntan a esta perspectiva de tomar una postura de orden en la investigación. Yo cerraría ahí y agradecerles, no sé si Pilar también tiene algo para cerrar, y agradecerle de nuevo a Marcela. Muy brevemente, porque no quiero abusar de los estudiantes que nos acompañan, y es dejar como, como dos elementos que a mí me llaman poderosamente la atención, que deja introducidos Andrea para que nosotros sigamos pensando, ¿no? Recordemos que Catherine Walls y Paulo Freire tuvieron trabajo juntos, ¿no? Se conocieron. Y hay un artículo que ella tiene que se llama Pedagogías decoloniales, caminando y preguntando, notas a Paulo Freire desde Abiyala, que me parece muy interesante porque pues en una de las diapositivas que nos presenta Andrea, es claro que para la propuesta de Catherine es importante pedagogizar la decolonialidad. Sin embargo, hay autores que plantean el reverso, ¿no? En lugar de pedagogizar la decolonialidad, sin criticar la pedagogía, habría que decolonizar la pedagogía. Y esa es una tensión bastante importante, ¿no? Que marca como un distanciamiento clave que está haciendo Catherine Walls de las pedagogías críticas y haciendo un salto a las pedagogías decoloniales, pero no problematiza la disciplina. Y yo quisiera dejar esa tensión allí para que la sigamos trabajando a medida que vayamos teniendo las presentaciones, mirando cuál es el posicionamiento epistemológico que tienen los invitados y los profesores que nos van a acompañar durante este seminario. Eso inicialmente, y por otro lado, pues Andrea, reconocer el arduo trabajo que hiciste. Generalmente siempre pensamos que las teorías emergen como de la nada, ¿no? Como una invención creativa, y el panorama que tú nos muestras hoy nos muestra muchos antecedentes y muchos hitos que quizás no se reconocen como conatos para pensar lo otro, ¿no? Entonces me parece interesante que tengamos también ese elemento, ¿no? Recordemos que en la presentación del seminario nosotros con Absalón planteamos esta pedagogía decolonial como en 3 aristas, como un proyecto político, como una emergencia teórica, pero también como una praxis. Y creo que esos 3 elementos son claves para seguir pensando y tensionando y elaborando en nuestros propios trabajos. Les agradezco mucho a todos los estudiantes que el día de hoy tuvieron, digamos, la posibilidad de utilizar la voz de Andrea y el pensamiento y la presentación de Andrea para también problematizar lo que están haciendo, particularmente sus indagaciones. Bueno, no siendo más, nos vemos el próximo martes. Martes a las 6. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Andrea. Hasta luego. Chao. Chao. Muy buena noche.